La investigación es producto de un programa dependiendo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que es el desarrollo, digamos, el desarrollo urbano de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, la idea que mía es un poco introductorio, muy breve, que lamentablemente es más breve de lo que yo pensaba. La idea es fundamental desde el punto de vista económico, es que en los textos generalmente hay un problema de interpretación en cuanto al concepto del factor tierra. Y esto no solo en el español, sino también el mismo de los ingleses, porque uno habla libros en inglés, por ejemplo, hay un libro de Isaac que se llama Location and Space Economy. Y da la impresión que la location no tiene nada que ver con el space economy. Después hablan del land, hablan de ground, hablan de earth. O sea, distintas versiones sobre el concepto de tierra. ¿Está claro? Entonces, la idea nuestra es, en primer lugar, tener una visión del objeto que es el factor tierra. Es algo mucho más de lo que se suele explicar en los libros. Generalmente, los textos de economía le dan un carácter subalterno a esto. Incluso en la escuela neoclásica, que es la escuela en la cual nos hemos formado casi todos, ha eliminado este concepto de tierra y se maneja con dos conceptos que son el factor trabajo, mano de obra, y el factor capital, donde el concepto de tierra lo escabullen bajo el concepto de capital, que son cosas completamente distintas, porque el capital es un producto del esfuerzo personal de los seres humanos y la tierra es un factor, en natural resource, dicen los ingleses o los americanos. Entonces, lo primero que hay que tener es bien definido qué es lo que entendemos por tierra. Y yo creo que la mejor definición la logré del profesor Carranza, un profesor español, que a los 16 o 17 años, cuando yo tenía, ya me enseñaba la riqueza de la nación de Adam Smith, y no el marxismo. Y entonces ahí te comprende, no solo es la superficie, que yo veo que en la general se habla, digamos, de la superficie terrestre. No, la Tierra es mucho más. Por eso, digamos, se habla de las ondas sonoras, se hablan de las regalías en la explotación minera. Es un concepto mucho más global. Y si es un recurso natural, no puede formar parte de mercancía. Y por eso yo, pasarle el slide donde habla las características. Está claro, soy muy breve porque no tengo tiempo. Entre las características que el factor tierra, que es un factor integrante de cualquier función de producción del mundo. No podemos constituir ninguna mercancía, ningún servicio, si no estamos sobre un espacio físico. Eso está claro. Yo no sé cómo los economistas, como dice Walter Isaac en su libro, dice, me da la impresión que los economistas tratan de los procesos económicos como si hubiesen estado suspendidos en el aire. O sea, la Tierra no existe para los economistas. Por eso el fracaso que tiene la parte de la teoría económica y la política económica que se adopte, que es nociva o por lo menos equivocada. Entonces, hay cosas que son muy claritas. Los que estudiamos bien las distintas relaciones que existen en los mercados, desde el mercado competitivo hasta el otro extremo, que es el mercado monopólico, vemos que la tierra es un factor fijo, o sea, de oferta inelástica, no lo puede aumentar. O sea, la ciudad de Buenos Aires tiene 202 kilómetros cuadrados, ni un metro más, ni un metro menos. ¿Está claro? Después lo que se puede hacer con la tierra se puede reciclar. O sea, hoy tengo una panadería en el local y mañana me convierto en una tintorería o un shopping. Entonces, hay una serie de consideraciones. No la puedo importar, no la puedo exportar. Pero los economistas ignoran el tema de la tierra. Lo ignoran simplemente, no sé si intencionada o no con respecto a este tema. Entonces, digamos, estas son las ideas generales. Nosotros hemos tenido como propósito definir muy claramente este factor que es fundamental para cualquier actividad humana. Y otro concepto que quiero aclarar, que creo que también está en inglés, también está equivocado. Los ingleses hablan de tax, ¿no es cierto? Land tax. Y no es un tax, porque el tax es un impuesto. Y el impuesto se define como el poder coercitivo que ejerce el Estado sobre el patrimonio y las acciones de los contribuyentes. ¿Está claro? En vez, nosotros en español, y yo traté de buscar la palabra inglesa, no la encontré, no sé si es un royalties, si es un arancel, si es un toll, no sé, o es un fee, no sé cómo en inglés cómo sería la palabra correcta.
pero el sentido correcto del canon, que en español significa el pago por el uso de un recurso natural. Entonces yo sigo un poco la teoría de los clubs del premio Nobel James Buchanan, cuando él dice, cuando usted quiere utilizar una piscina de un club, tiene que pagar un derecho, si no, no puede usarlo. Y acá es lo mismo, si usted quiere participar en la ciudad de Buenos Aires, pague el canon respectivo. Y de esa manera se resuelve este problema del tax, que está mal expresado, no es un impuesto, que quede bien claro el concepto. Y es uno de los errores generalmente de los economistas, que digamos que generalmente no tienen una precisión semántica. Las cosas más estrambóticas las he visto en el lenguaje de los economistas. Por ejemplo, le hablan de los beneficios negativos. Beneficio negativo es una pérdida. Después hablan de la tasa de interés negativa. La tasa de interés es un subsidio. ¿Está claro? Y así hay muchos conceptos en economía. Incluso hablan de capital humano. ¿Qué es eso de capital humano? Entonces, la ciencia económica está plagada de muchos errores. O sea, el objetivo nuestro es un poco tener, como en el lenguaje de la matemática, precisión en los conceptos. En la medida que no tengamos precisión en los conceptos, no vamos a poder tener una teoría económica correcta y una política económica también acertada. Y eso es más o menos el objetivo. Después yo mencionaré, una vez que pongan mis colegas, las conclusiones que se pueden sacar y las recomendaciones que podríamos hacer a la Municipalidad de Buenos Aires. Bueno, nosotros vamos a presentar el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes ya deben haber, estudiado, en distintas exposiciones anteriores, deben haber visto características de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros lo que vamos a hacer básicamente, o el objeto principal del estudio que estamos presentando en esta conferencia, es realizar en primer lugar una evaluación del suelo en la ciudad digamos que nos permita establecer un canon por el uso del suelo, como bien explicó Guillermo Sandler, y de esa manera, digamos, obtener no solo un instrumento recaudatorio, sino lo que es más importante para nosotros, es establecer la eficiencia económica en la asignación del recurso natural que es la tierra. Como se muestra en la diapositiva, la evaluación del suelo en la ciudad la vamos a hacer en diferentes etapas. Si ustedes después pueden ver en la web, como van a colgar nuestro estudio, van a visualizar que para la evaluación del suelo en la ciudad, vamos primero a considerar toda la superficie de la ciudad, que son 202 kilómetros cuadrados, como ya les han señalado. Vamos a obtener un valor y decir, bueno, el suelo en la ciudad vale tanto, nuestra ciudad se valoriza en tanto. Pero después vamos a tener que considerar que hay zonas que están exentas. El caso más obvio de zona exenta en una ciudad son los espacios verdes. Amén de que el Código Fiscal de cada ciudad dispone que hay exenciones. Hay determinadas actividades que no van a tener que pagar por el uso del suelo. De esta manera vamos a lograr tener una evaluación real, lo que nosotros denominamos evaluación real del suelo en la ciudad. Una vez que tenemos, digamos, determinado ese aspecto económico, a nosotros nos va a interesar es establecer el aspecto fiscal de esta evaluación del suelo. Es decir, bueno, vamos a establecer, por ejemplo, un canon de un 1, un 2%, un 3%. Estableceremos diferentes escenarios para saber cuál sería la posible recaudación y si eso tiene algún sustento o lógica con el actual presupuesto de la ciudad. Por eso, para finalizar esta sección, vamos a tener en cuenta, datos del presupuesto de la ciudad. ¿Cuánto necesita la ciudad de Buenos Aires para afrontar, la erogación de sus gastos principales? Ustedes ya deben haber visto, digamos, en detalle esto, pero nosotros queríamos decir que, bueno, que como datos generales que a nosotros nos interesan aquí en esta exposición, es algo que ustedes ya lo habrán visto con la mancha urbana o la región metropolitana del Gran Buenos Aires, que es que la ciudad es, digamos, no es el fruto de la planificación urbana, nuestra ciudad es más bien el fruto de un largo proceso de urbanización que comenzó con su fundación y que continúa, obviamente, hasta nuestros días, pero que ese, digamos, proceso de urbanización se dio en un marco de crecimiento desorganizado, como ya hemos escuchado. En ese crecimiento desorganizado es donde se ven las principales, diferencias territoriales y sociales. Es por ello que cuando utilicemos
para valorizar el suelo en la ciudad, la unidad de medida del precio, vamos a ver que la zona sur es una zona de la ciudad históricamente degradada y por ello los precios del suelo que vamos a considerar en esa zona son menores. El último censo provisional de 2010 arroja que en la ciudad habitan 3 millones de habitantes, eso sin considerar la gente que diariamente viaja a la ciudad por temas laborales, de estudios, etc. Por otro lado, sabemos que la superficie es de 202 kilómetros cuadrados, entonces tenemos que tener en cuenta que la densidad demográfica en nuestra ciudad es de más de 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Digamos, haciendo hincapié en la evaluación, nosotros vamos a considerar 2 unidades de medida. Por un lado, el precio. Entonces uno dice, ¿qué precio tomamos? Bueno, nosotros por disponibilidad de datos sabemos que el gobierno de la ciudad, digamos, con información que depende de la Subsecretaría de Planeamiento, del Ministerio de Desarrollo Urbano, publica mensualmente información relevada de los terrenos ofertados en la ciudad. Esta información que nosotros tomamos se ha publicado en enero de 2012, pero con datos relevados en diciembre de 2011. Es información sobre precios de ofertas de terrenos concretos en la ciudad. De este relevamiento nosotros podemos determinar, para facilitar el estudio, diferentes agrupaciones. En vez de tomar el precio de cada terreno, lo tomamos, digamos, por barrio, por comuna. Por cuestiones de facilidad en el análisis, nosotros vamos a tomar los precios promedios por comuna. Es indudable que después deberíamos hacer un apartado aparte para, digamos, explicar que pueden haber mejoras metodológicas. Se puede tomar la mediana, se pueden tomar, digamos, precios promedios de oferta por barrio o por zonas que, digamos, por alguna cuestión tengan características particulares, como por ejemplo puede ser el caso de Puerto Madero, que es una zona donde los precios del suelo son exorbitantemente más altos que en el resto del territorio. A los extranjeros fundamentalmente les interesará saber qué es una comuna. Bueno, una comuna es una unidad política, digamos, y administrativa descentralizada con un gobierno autónomo. La idea principal que subyace, digamos, en la ley de las comunas, que determinó el gobierno de la ciudad, es que la problemática vecinal pueda ser atendida de modo eficiente y personalizado. No es la misma problemática que tienen los, digamos, vecinos del barrio de alguna zona norte que alguna zona sur. Como ya hemos señalado, en la zona sur en nuestra ciudad están degradadas y la problemática es totalmente diferente. Es por ello que nosotros tomamos como unidad de medida las comunas. Ahí podemos ver los mapas que estamos tomando en cuenta o en consideración en nuestro estudio. El primer cuadro tiene que ver con, digamos, la división por comunas, que son las divisiones celestes. La ciudad de Buenos Aires cuenta con 15 comunas, que contienen a su vez 48 barrios. El único caso que coincide, digamos, que una comuna es un solo barrio es el barrio de Palermo, que es la comuna 14. Pero en general cada comuna agrupa varios barrios. La comuna 1, bueno, que incluye el barrio de Retiro, Constitución, Puerto Madero, etcétera. Y a la derecha vemos el mapa geográfico en donde están, digamos, mapeados los promedios de los precios de oferta de los terrenos. Aquí no se ven bien, pero después en el documento que nosotros presentamos está el detalle de los promedios de cada, digamos, comuna. Como podrán ver, además, las zonas que están en verde más fuerte, son zonas que tienen precios promedios más altos. Entonces, digamos, la metodología que nosotros utilizamos es muy sencilla, es multiplicar ese precio promedio por comuna por la superficie de cada comuna. Son datos conocidos, objetivos, que están disponibles para cualquier ciudadano. De esa manera nosotros estamos valorizando primero por comuna. Ya dijimos, por las características particulares que tiene cada zona. Después, por sumatoria, por una simple sumatoria, nosotros lo que hacemos es sumamos el valor de cada comuna y obtenemos el valor total de la ciudad. Entonces nos decimos, ¿cuánto vale el suelo en la ciudad? Y llegamos a la cifra que ustedes verán al final de la diapositiva, donde dice que la evaluación total de los terrenos de la Cava es de 325.000 millones de dólares, lo cual representa el 76% del PBI nacional. Tenemos que tener en cuenta que nuestra ciudad vale, y vale mucho, el suelo en nuestra ciudad vale y vale mucho.
Para que el análisis sea más correcto, tenemos que considerar que hay zonas exentas, como bien dijimos. La zona exenta por obviedad son los espacios verdes. De los espacios verdes contamos con información distribuida por comunas para poder descontarlo del valor. Después hay otras, consideraciones que tienen que ver con la normativa, que son que, por ejemplo, la educación privada está exenta en algunos casos, las instituciones religiosas y de culto, los clubes deportivos están exentos de pagar lo que se conoce actualmente como el impuesto inmobiliario. Entonces nosotros decimos, si establecemos un canon en base a esta evaluación del suelo, tendríamos que considerar que estas zonas no pagarían. Entonces, ¿cuál sería ese valor? ¿Cómo deberíamos evaluar las zonas que están exentas para saber qué proporción de la ciudad no pagaría? Efectuamos el mismo simple procedimiento. El valor del precio promedio de una comuna por la cantidad de metros cuadrados que son de las áreas exentas. Este procedimiento se pudo establecer para casi todos, para casi todas las superficies que están exentas, excepto para las cuales no pudimos contar con información desagregada por comuna. Entonces, para esos casos lo que hicimos es decir, bueno, hay tantos clubes deportivos, instituciones religiosas que, llevan un total de un área de tantos metros cuadrados. ¿Cómo la evaluamos? Bueno, hicimos una suerte de solución fácil, que es hacer un promedio de precio de metro cuadrado de todas las comunas. No es lo correcto, no es lo mejor metodológicamente, pero con las herramientas se puede lograr. Una cosa que nosotros queremos decir acá que es muy importante es que para nuestro estudio y para exponer en esta exposición, contamos con cierto tipo de información por un tema de tiempos, pero que la ciudad de Buenos Aires, al contrario de un montón de municipios del Gran Buenos Aires, ni hablar de las provincias, cuenta con información sistematizada. El tema es cómo se usa esa información sobre terrenos, parcelas, es información que se actualiza, de modo mensual, además. Ahí tenemos el ejemplo de cada comuna, cuál es la superficie por metro cuadrado, esto lo van a ver en el documento, cuál es el precio promedio de los terrenos en cada una de esas comunas, descontado los espacios verdes, en este caso la educación, y al final le descontamos los clubes y culto, las instituciones religiosas. Y así determinamos el valor que no debería pagar. De esta manera logramos la evaluación real que nosotros dijimos del suelo en la ciudad de Buenos Aires, que nos da 389.000 millones de dólares, que es el aspecto económico. El suelo en la ciudad vale alrededor de esta cifra. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el aspecto fiscal. Dijimos, bueno, sabemos que el suelo en la ciudad vale mucho, vale el 76% del PBI. Podríamos establecer un canon. Bueno, establecimos diferentes escenarios y llegamos a una conclusión sorprendente, que un canon de un 1% sobre ese valor del suelo, a nosotros, a la ciudad, le provee el 50% de los ingresos que necesita para afrontar, los gastos de los servicios públicos, etcétera, para el mantenimiento de la ciudad. Más del 50%. Con un canon de un 2%, la ciudad tendría un superávit de 3%, o sea, afrontaría todos sus gastos y encima le sobraría dinero, que se podría, uno podría especular en que ese dinero se podría utilizar para infraestructura pública o cuestiones que no tengan que ver con la jurisdicción local, como bien han señalado anteriormente, con la problemática que tiene que ver con la región, con el área, por ejemplo, el sistema de transporte, que es transversal, a los diferentes municipios y áreas. Llegado a este punto, hay otra pregunta que es crucial. ¿Sabemos cuánto vale el suelo en la ciudad? Sabemos que se puede establecer un canon de un 1%, de un 2% y que vamos a poder obtener una recaudación satisfactoria, pero la pregunta que cualquiera de nosotros se haría o cualquiera de los habitantes de la ciudad se haría es ¿cuánto tendría que pagar un ciudadano o un contribuyente en la ciudad por el establecimiento de un canon, por ejemplo, de un 1%? En este caso nosotros lo que hicimos es tomar como unidad de medida factible la evaluación de un terreno de 200 metros cuadrados, porque vimos que en la distribución de ofertas de terrenos en la ciudad, la mayoría de las ofertas se ubican en el rango de 200 y 500 metros cuadrados.